Bendiciones, estimados hermanos en Cristo. Qué alegría es volver a compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema sobre la apologética católica, es decir, sobre la defensa de la fe de nuestra Iglesia católica. Hoy vamos a reflexionar un tema muy controversial, muy discutido por nuestros hermanos separados sobre la Eucaristía. ¿Está Cristo realmente presente en la Eucaristía o en la hostia consagrada? Es el tema con signo de interrogación, ¿verdad? Es un tema que como ustedes sabrán, como católicos nosotros nos alegramos, nos sentimos dichosos de que nuestro Señor Jesucristo haya cumplido esa promesa diciéndonos que Él iba a estar todos los días con nosotros, es decir, en la iglesia, con la iglesia, guiando, dirigiendo la iglesia, pero también alimentándola, fortaleciéndola. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a reflexionar tomando como texto base San Marcos en el capítulo 14, en el versículo 22 al verso 25. El tema en sí tiene aquí en el Evangelio de San Marcos la última cena de Jesús. Y toma como punto de partida. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a través del evangelista San Marcos cómo es que Jesús va a enseñarnos que sus últimos días se aproximaban y antes de morir quería sellar una nueva alianza o un nuevo testamento. Un Nuevo Testamento que sabemos nosotros que es el que viene a suplir el Antiguo Testamento, que también ya lo vamos a mencionar con su texto, con su cita bíblica, para que nos demos cuenta. Pero primero vamos a leer Marcos capítulo 14, verso 22. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante la comida de la Pascua, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo tomó, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Me van a disculpar, ¿verdad? Que tenga problemitas para ir leyendo por momentos, porque, bueno, tengo el problema en mi ojo, ¿verdad? Por la situación del derrame que me quiso ver caído. Entonces, hermano, es importante que nosotros tomemos como punto de base Cristo fue el que quiso quedarse de alguna manera en la iglesia que nacía a través de los apóstoles en aquel tiempo, y era en el pan. Jesús le había enseñado a sus apóstoles que ellos tenían reuniones íntimas donde se reunían para alimentar también físicamente su cuerpo, como también Cristo lo alimentaba, le alimentaba el alma.
Y en esta ocasión les promete que de ahora en adelante comer un pan bendecido, ¿verdad? Y es ahí donde Cristo también le regala a los apóstoles la autoridad de bendecir ese pan. Y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía, en conmemoración mía. Esta frase no está en este texto. Sin embargo, va en sintonía también con esto, porque esto estoy en San Marcos. Y esa frase que le acabo de mencionar también la recoge San Lucas, San Mateo. Y más adelante, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando continúan realizando esas cenas, ¿verdad? Entre ellos como apóstoles, fortaleciéndose, alimentándose del maná, ¿verdad? El maná del cielo. Recuerda, antes en el Antiguo Testamento Dios siempre alimentó a su pueblo y en otra ocasión fue con maná. Era la comida que Dios derramaba del cielo, que lloviera, que cayera, para que los israelitas se alimentaran. Dios a lo largo de la historia siempre ha venido alimentando a su pueblo, y por eso Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, te invito a que leas si es posible todo el capítulo 6, ahí donde habla más puntualmente de estos pasajes preciosos que estamos mencionando, donde Jesucristo dice: yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero el que coma de este pan que yo le daré, que será mi carne, no morirá. Hermano, qué textos más preciosos y más maravillosos. Por eso siempre les invito que nos alimentemos de temas de apologética, que profundicemos en la apologética, ¿verdad? Que nos enamoremos de estudiar la apologética para aprender a amar a nuestra amada Iglesia Católica y poder así, hermano, defenderla. Tener cómo defenderla. Tener textos bíblicos puntualmente para poder aclarar, para poder darle respuesta a quien nos pida, que nos pida que le enseñemos, que le formemos, que se den cuenta que la iglesia no está equivocada. La Iglesia Católica es la única que tiene este manjar, este misterio de alimentarse, porque sabemos que como católicos no comemos pan. El símbolo del pan, de la hostia, hermano, en el momento que el sacerdote que fue ungido por Cristo, consagrado por Cristo, pronuncia estas mismas palabras que acabamos de leer, Marcos 14, del 22 al 25, en ese momento surge una palabra muy preciosa que en la iglesia le llamamos la transustanciación. ¿Qué significa la transustanciación? Significa que el pan deja de ser pan y se convierte en cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Jesucristo el Señor. Dicen muchos, pero es un invento de los católicos, un invento de los curas, es un invento para tenerlos engañados. Momento. Leamos el versículo 22 y leamos el versículo 24 y nos daremos cuenta que Cristo fue el que dijo esas palabras puntuales. Se las repito para que nos demos cuenta. Jesús tomó pan. Después de pronunciar la bendición, dijo, se lo dio diciendo, tomen, tomen, es decir, que agarraran.
que lo agarraran el pan y les dijo: esto es mi cuerpo. Esto. Que tomaran el pan. Y tomaron el pan. Pero después le dice: eso que tenían ya en las manos, es mi cuerpo. ¿Quién lo dijo? Cristo. Aquí hay que creer en la Sagrada Escritura, a Cristo. ¿Quién es el que tiene la verdad plena? Cristo. Por lo tanto, créele a Cristo. Escucha la palabra de Cristo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto, otra vez esto, la copa con vino, es mi sangre. Vea, es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Sangre de la nueva alianza, hermanos. Porque recordemos que había una antigua alianza. Ya había una antigua alianza. Y esa antigua alianza, Dios mismo se la había dado al pueblo de Israel. ¿Dónde? Allá en el monte Sinaí. Lo que también le llamamos, recuerda, le llamamos el Antiguo Testamento. Te invito a que leamos también Éxodo en el capítulo 24, en los versículos del 7 o del 6 podemos leer hasta el versículo 8. Y te voy a ir más o menos pronunciando, explicando cómo fue aquella alianza antigua. Dios utilizó en aquel momento a Moisés para que les dijera, les llevara el mensaje a los israelitas de esa primera alianza, con los 10 mandamientos. También utiliza sangre de animalitos para sellar esa primera y antigua alianza. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. En el templo de Dios, cualquier templo que sea, voy a decir así, voy a incluso a decir así, por tantas sectas, denominaciones, religiones que hay. Y fíjate, católico, no en en los templos hay mesa para hacer un sacrificio. Y dice que donde Moisés realizó eso, donde Moisés realizaba la casa de campaña, es decir, consagrada como casa, morada de Dios, templo, allí había una mesa. Roció el altar. Luego tomó el libro de la alianza antigua, estamos mencionando, ¿verdad? El libro. Y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo, escuche, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Hermano, ya nos narra el libro del Éxodo cómo fue esa primera alianza, la antigua alianza. Una alianza que también vamos a leer un poco, reflexionar qué nos dice sobre esa antigua alianza el libro de los Hebreos. En el capítulo 9, en el versículo 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Escucha, por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Es decir, una alianza nueva que iba a suplir la primera. ¿Y quién fue que vino a hacer eso?
nada más y nada menos la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Tenía que haber una sangre, tenía que correr una sangre, tenía que utilizar Dios una sangre para sellar una nueva alianza. Y esa fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, colgándolo en una cruz. Por eso también mencionamos este símbolo, hermanos, de la cruz. Tenía que haber un derramamiento de sangre para venir a limpiar, a purificar, a perdonar, a santificar el nuevo pueblo de Dios. Y por eso que hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 22 en adelante, donde nos dice: esta copa de vino es la nueva alianza sellada con mi sangre, porque ya no era vino en realidad. Cristo, con la pronunciación, con la bendición de esa sangre en la copa, le dice: beba, esto es mi sangre. Es decir, ya no era vino. Aparentemente nosotros, cuando vamos a comulgar, decimos: voy a comer la hostia, voy a recibir la hostia. Hermano católico convertido, ya no vuelvas a decir así, porque no es así. Voy a comulgar a Cristo, voy a recibir a Cristo y su divinidad va a entrar en mi vida. Aparentemente vemos hostia, harina, pan ácimo, como el que se utilizaba en aquel tiempo. Pero que si tú tienes fe en Cristo y le crees a Cristo y a su palabra, ya no es pan, sino es el cuerpo de Cristo. Ya no es vino de la uva, sino es la sangre de Jesucristo. Hermano, eso es lo que nos está tratando de explicar el autor del libro de los Hebreos. Cristo es el mediador de un Nuevo Testamento o alianza. Por eso, por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen. Oiga, por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Es decir, la primera alianza al final no la pudimos llevar a cabo a la realidad, cumplir a la cabalidad, y por eso fue la necesidad de Dios mandar a su Hijo, que su Hijo fuera la víctima, que su Hijo fuera el cordero inmolado, es decir, matado, colgado y derramando la sangre para el perdón de esos pecados. Es lo que quiere decir acá. Oiga, dice: por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y así las promesas se cumplen en los que Dios llama para la herencia eterna. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador, es decir, del que realiza o escribe el testamento. Y después de la muerte se lee, o a la hora de la muerte se lee el testamento. No es antes. Por eso que a veces hay problemas también, ¿verdad?, en las familias. Pero comúnmente, o según la Sagrada Escritura, el testamento se debería o se debe leer antes, el momento antes de morir, preciso, o después, para evitar cualquier problema, cualquier circunstancia. Y por eso nuestra Iglesia Católica nos enseña y nos dice que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde hasta la vida eterna. Esta es la sangre de la nueva alianza. Es la que nosotros, hermanos, bajo la promesa del Espíritu Santo, utilizando la mano de nuestros ministros, los sacerdotes, y cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Así lo dice la Sagrada Escritura. Repito, ¿a quién tú quieres creerle?
Tú quieres seguir creyendo a hombres o mujeres, hermanos, astutos para hablar, pero que nos quieren llevar tras una doctrina distinta a la que Cristo enseñó. Que porque hablan bonito, que porque nos tratan de seducir bonito, de decir, esta es la verdad. ¿Cuál verdad? Hay una sola verdad. Y esa verdad, hermano, es la que tú y yo estamos llamados a practicar, a conocer. ¿Conocerla? ¿De conocerla? Vivirla. Y luego de vivirla, enseñarla, practicarla a los demás. Cuidado con que tú, después de ser un católico ferviente, enamorado de Cristo, enamorado de la Sagrada Escritura, después tú vayas a decir todo eso mismo. La palabra relativismo. El relativismo religioso existe dentro de las iglesias. ¿Cómo va a ser igual, hermano, cuando en un culto, cuando en una iglesia evangélica, no toman vino de la uva verdadera, vino puro, sino que gaseosa uva, gaseosa fresa? No es así. Y no utilizan pan ácimo, sino galleta con sabor. El pan ácimo es por eso que se llama panes ácimos. Es decir, no tenía sabor, no tenía, hermano, levadura. Era pan sin levadura. No tiene que tener sabor. No tiene que tener levadura. Hermanos, es un tema muy precioso. Es un tema que necesitamos mucho tiempo para poder entenderlo. Sin embargo, quiero cerrar para que te des cuenta que la iglesia nunca ha estado equivocada, ni estará equivocada. Te voy a leer lo que Pablo no estuvo en el tiempo de Jesús, recuerda. Y sin embargo, nos va a enseñar la Escritura de que Pablo continuó esa promesa, ¿verdad?, de alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y escuchemos cómo ellos lo llevaron a la práctica. Dice así. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante. Yo he recibido del Señor. Oiga, ¿de quién lo recibió Pablo? Del Señor. Lo que a mi vez les he transmitido. La revelación del cuerpo y la sangre de Cristo se vino dando de generación en generación. Y eso nos lo enseña la Sagrada Escritura a través también de la tradición apostólica. Eso es que dice así, que a mi vez recibí. Yo enseño lo que recibí, se llama tradición apostólica. Alguien vino enseñándolo a otro, el otro se lo enseñó a otra persona hasta llegar, hermano, hasta el apóstol Pablo. Y dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Hermano, años después, la misma doctrina que Cristo enseña a los apóstoles, Pablo la continúa viviendo, la continúa enseñando y la continuará enseñando de generación en generación. La noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y mira lo que dice aquí, hagan esto en memoria mía. ¿Quién dijo eso? Cristo. Cristo le dijo a los apóstoles. Y los apóstoles se lo enseñaron también a Pablo y Pablo lo está testificando en este momento. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza. Vea, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Escuche, todas las veces que lo vean, que lo beban. Hermanos, si eso no fuese así,
si no fuera tan delicado este misterio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, de la Santa Misa, Santa Eucaristía, acción de gracias, fracción del pan, muchos nombres que se le da a este misterio. Si la Iglesia o Pablo supiera que no fuera real y sagrado, no recomendara que antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, analicemos, pensemos, hagamos un examen de conciencia, nos arrepintamos de nuestros pecados o busquemos a un ministro consagrado por Dios para arrepentirnos confesando nuestros pecados, para estar aptos nuevamente para volver a alimentarnos, para volver a recibir en paz en el alma, que nuestra alma reciba en paz, que sea fruto de redención, fruto de salvación y no sea fruto de condenación. Porque oye, escúchame, si tú no estás preparado, si yo no estoy bien confesado, si yo no reconozco que el cuerpo y la sangre de Cristo en toda su esplendor, en toda su divinidad, en toda su autoridad, ¿verdad? No está ahí. Si yo no reconozco eso antes, hermano, hay un peligro que pueda estar alimentando, pero mi condenación, pueda estar preparando mi condenación por no respetar. Y escucha por qué. Verso 26. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, escucha hermano, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Escuche, su propia condenación. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Palabra de Dios. Hermanos, es una gran verdad. Por eso que es el tesoro más sagrado que tenemos como Iglesia Católica. Los que tienen esa mentalidad relativista, que dicen que todo es lo mismo, que ya predican, que aquí predican, que ya cantan, también aquí, que allá oran, y aquí no solo oran, sino que también lloran, lloramos. Es igual, dicen muchos. Es palabra de Dios, es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Con tal que nos hablen de Dios. Cuidado, hermano católico convertido, tú no puedes ponerte en esa posición, tú no puedes decir esas palabras. ¿Cómo va a ser lo mismo? Aunque tengamos elementos que se parezcan, pero a nosotros como católicos lo que nos hace totalmente distintos, diferentes a ellos, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, que está en la Iglesia Católica, que lo tenemos. Por eso es importante también hablar que hay que cuidar a nuestros sacerdotes, cuidar a nuestros ministros, orar por ellos, por algunos de ellos que tal vez dan mal testimonio, por algunos de ellos que tal vez no cumplen lo que Cristo les ha enviado a hacer como misión, pero hay muchos sacerdotes buenos, muchos sacerdotes santos, y oremos por ellos, porque sin ellos no tendríamos a Cristo en la Santa Eucaristía. Sin los sacerdotes no tendríamos, hermano, a Jesucristo en el altar, para alimento, para fuerza, fortaleza y salvación de nuestra alma. Estimados hermanos en Cristo, espero que en algo les haya ayudado esta pequeña reflexión de este tema. La apologética es fundamental. La apologética primeramente es para los católicos, aquellos católicos que no les gusta estudiar, profundizar, enamorarse de la Sagrada Escritura, enamorarse de la Iglesia, enamorarse de nuestra doctrina. Decía San Jerónimo, desconocer la Sagrada Escritura, escucha, es desconocer a Cristo. Tú dices que conoces a Cristo, pero no lees la Escritura,
estamos equivocados entonces. Si tú dices que conoces a Cristo, lo vas a conocer estudiándolo, profundizándolo, aprendiendo a defender nuestra fe con textos sólidos, bases y bíblicos para poder enseñar, formar, preparar a otras personas. No te olvides de compartir este video, hermano. No te olvides de darle like. No te olvides de darnos un mensajito, hermano. Acompáñanos, hermano. Estos temas son para ti, son para tomar fuerza, son para tomar fortaleza espiritual en nuestra vida que tanto la necesitamos. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Hasta la próxima.